Y Paredes tampoco es que te va a ganar el partido solo, porque es una realidad. Pero hoy Paredes en el primer tiempo no pudo prácticamente casi tocar la pelota. O sea, fue un flojo partido del global de Boca. Y si encima tu mejor jugador o el jugador que te arma no toca la pelota, y ahí te das cuenta que y lo de Paredes, a ver, Paredes solo no puede jugar, Paredes solo no te va a ganar un partido, pero yo creo que hoy Paredes jugó el peor partido desde que volvió a Boca. Un Paredes que el primer tiempo casi no existió, y te das cuenta que este equipo depende mucho de Paredes. Un Paredes que en el primer tiempo, te vuelvo a decir, prácticamente no pudo hacer demasiado. Está bien, Boca igual hasta los 35 minutos del segundo tiempo no había pateado el arco. Pero si encima de eso, el jugador que, por así, o sea, el jugador, el capitán y el líder y el jugador del que todos dependen, porque la realidad es que todos los jugadores dependen de Paredes, porque lo buscan a Paredes, porque necesitan de ese armado, distribución, liderazgo que tiene Paredes. En el primer tiempo está casi desaparecido. Ahí te das cuenta lo que le costó a Boca. Aparte de que obviamente Paredes al lado hoy tenía un Belmonte que jugó espantoso y un Alarcón que no sabía qué hacer. Entonces tampoco va a ser milagro Paredes. Pero sí es una realidad que hoy jugó el peor partido para mí desde que llegó a Boca. Más allá que es indiscutible igual él como jugador. O sea, que no una cosa no quita la otra. Marchesín, que en un primer momento en el grupo, en algunos grupos de Boca en los que estoy, primer mensaje ante la primera cagada de Marchesín: no, este arquero, que no sé qué. Pero hermano, Marchesín, más allá de los errores que son reales, te termina salvando el partido. Fíjate que se equivoca en un saque que se la termina dando al jugador de Estudiantes, pero así como se mandó la cagada, automáticamente fue y se hizo cargo y la arregló él, porque termina tapando esa pelota que era gol. Como también tapó otros 2 o 3 mano a mano claros, que si no eran por Marchesín, Boca terminaba 3 hasta 4-0. De hecho, Costa, además de ser responsable de los 2 goles de Estudiantes y de haber tenido un muy mal partido, me olvidé de mencionar el penal que no le terminaron cobrando, que para mí me parecía que no era para cobrar, porque hay una clara mano con el jugador que de espalda, pero al abrir el brazo generás volumen y es intencional para el desvío de la pelota en el que se generaba la jugada. No era penal para mí bajo ningún punto, pero pudo haber sido. Entonces, en el primer gol, para mí, en el primer gol creo que fue así, más allá del error defensivo de Boca, Marchesín tiene la pelota al lado y no sale. Marchesín le cuesta muchísimo salir de abajo de los 3 palos. Y el área es tuya como arquero. Vos tenés que salir seguro a romper y no esperar a ver qué pasa con la defensa. Pero no le voy a caer a Marchesín, la verdad que atajó 3, 4 clarísimas que tuvo Estudiantes.
Así que Marchesín como se las manda te salva, o por lo menos en este partido. Y a mí lo que me preocupa, que creo que es la preocupación de todos, es Úbeda, un técnico que para mí hoy le erra en el planteo de cómo saca el equipo de la cancha, porque yo analizo esto. Yo sé que Herrera no está para jugar todo un partido, yo sé que Herrera venía de un desgaste del partido anterior, pero si lo tenés en el banco y en el segundo tiempo lo metés y pudiste hacerlo, ¿por qué no lo metiste en el primer tiempo? Te aseguraste un empezar el partido con otro orden, con otra dinámica en el mediocampo y no esperar a ir perdiendo 2-0 para ponerlo. De última, me preguntan a mí, yo lo hubiese puesto de entrada y de última lo hubiese sacado después. Pero primero asegurá. Sí me pareció correcto el lugar que le dieron a los pibes, como mencioné antes. Supuestamente Boca está negociando, tiene una tercera negociación en curso, supuestamente llegaría a Boca el Chimi Ávila, eso es lo que se dice. La verdad que desconozco si esto se va a ejecutar o no, pero al menos es eso lo que se estuvo hablando en los últimos días. Quiero, a ver si no me olvido de nada. Zenón, para mí es un 0 a la izquierda. Hace rato que para mí Zenón no puede jugar en Boca. Veremos qué pasa, como el domingo por lo menos Boca, el domingo por lo menos jugamos del local, que eso es lo que tiene este torneo, que como perdés en una fecha, a la otra ya tenés otro partido que te da la posibilidad de poder corregir y de poder también de alguna manera amortiguar todos estos tropiezos que uno va teniendo, porque en definitiva fíjense que Estudiantes en el torneo pasado estaba octavo en la tabla, no estaba ni siquiera dentro de los playoffs. De un momento a otro en los últimos partidos sacó provecho, ganó, se acomodó, entró a los playoffs y terminó saliendo campeón. Entonces no sale campeón el mejor equipo, porque de hecho en una zona y en otra hay equipos que ni siquiera se enfrentan con todos los equipos grandes. Entonces el torneo es una garcha, eso no, para mí es indiscutible. Pero bueno, paciencia, llegaron 2 refuerzos que hoy no pudieron jugar, que esperemos que puedan estar en condiciones para hacerlo lo antes posible. Esperemos que llegue un 9 lo antes posible también, un 9 que te dé jerarquía, un 9 que esté en todas esas pelotas que van y vienen y que quedan ahí medias bollando. Con un jugador, con un 9 bien parado, de jerarquía, te cambia todo, porque una pelota de esas, la pelea, la recupera y es gol. Hoy no tenemos un jugador de ese calibre. No considero que haya estado mal el mercado de pases de Boca, porque todavía no cerró, y en caso de traer un 9, creo que es un mercado de pases correcto, no completo, pero sí correcto, que se puede reforzar a mediados de año, que calculo que es como lo tienen previsto también desde Boca. Bueno, pensaba prender un vivo hoy, posterior a la reacción, pero se me hizo súper tarde, así que no creo que haya gente conectada. Pero mañana, quizás tempranito, podamos prender y charlar un poquito más
sobre el partido, con la mente un poco más fresca, con la bronca un poco más dilatada. Así que bueno, mañana quizás prendemos tempranito, tomamos unos mates y entre los que estén conectados podemos charlar un poquito más de lo que dejó este Boca 1, Estudiante 2, y a prepararse para el domingo enfrentar en la Bombonera a Newell's. Y Boca nunca leyó el partido, Boca nunca entró en partido y Boca perdió 2-1 con Estudiantes. Por esto justo que menciono, para mí Boca nunca, le costó muchísimo leer el partido, le costó muchísimo entrar y de hecho pasó todo lo contrario. Boca entró en el juego de ellos, terminó jugando el ritmo de ellos y terminó siendo un problema porque no lo supieron resolver rápido para poder dar vuelta al resultado y tener mayor tiempo para poder ir a buscarlo. Boca hoy pierde el partido por verde, para mí es eso. Estudiante te ganó el partido por 2 pelotas paradas. De hecho, Boca cuando tuvo esos momentos que empujó, siendo que Estudiante venía ganando 2-0, terminó hasta en un momento sufriendo el resultado. Ahí te demuestras que Estudiantes tampoco le sobraba nada, más allá de haber sido el último campeón, un campeón que terminó en la tabla general octavo, que termina clasificando en los playoffs de pedo. Pero bueno, esto es lo que te da este formato de torneo, el cual, como ya me vienen escuchando, me parece una cagada. Boca después del primer gol se desarmó, perdió el control, se desordenó, entró en desesperación y ahí es cuando entró en el juego de ellos y le costó muchísimo salir de ahí. Y fíjense, nuevamente repito, los 2 goles de Estudiantes vienen de 2 pelotas paradas, 2 errores, en este caso de Costa, que para mí hoy jugó el peor partido de Costa. Sin duda de que está en Boca, Ayrton Costa hoy jugó su peor partido. Los 2 goles vienen por errores defensivos de él. Obviamente que, Ayrton Costa no pierde el partido. Ayrton Costa no es el responsable de que Boca hoy pierda ante Estudiantes. Claramente que no. Sí tiene consecuencia, o sea, sí tiene responsabilidad en los 2 goles, pero Boca no pierde el partido por Ayrton Costa. Boca pierde el partido por verde, porque no supieron leer el partido y porque también entró condicionado. Boca tiene a todos sus delanteros rotos, lesionados. Si alguien que faltaba que se lesione era Hanson. Y entró el chico Iker, que si bien no lo hizo del todo bien, tampoco lo podemos presionar ni recargar de responsabilidad a él. Yo creo que más allá veo bien y veo correcto que los pibes puedan tener minutos en cancha. De hecho, me gusta que haya podido entrar también Aranda. De hecho, el gol igualmente viene de un cabezazo que le coloca la pelota a los pies a Ceballos, de Iker creo que fue, si no me equivoco. Pero sí, Boca que en el final, que pudo empujar un poco más, que Boca te guste más o te guste menos, Boca tiene a favor el juego aéreo, a veces hace abuso de eso, pero la realidad es que Boca tiene una ventaja en el juego aéreo, que
como digo, te guste más o te guste menos, Boca te molesta con los centros y siempre termina sacando provecho de eso. De hecho, hoy el gol viene de el centro que logra mandar Blanco para que, creo que fue Iker, cabecee y se le acomode a Ceballos en los pies. Un Ceballos que tampoco tuvo un gran partido, porque en realidad Boca en el global no tuvo un gran partido, pero igualmente yo creo que así todo sigue siendo el único jugador desequilibrante y que es muy complicado para Ceballos también poder contraatacar y hacer todo cuando no tenés delanteros que te acompañen. Volvemos a lo mismo, los mediocampistas de Boca no pisan el área, les cuesta mucho, Boca no prueba de afuera del área, que no puedo encontrar el motivo del por qué los jugadores de Boca no patean de afuera del área. Entonces, todo se resume en que también, como ya venimos diciendo, porque a ver, yo estoy muy contenta, a ver, no muy contenta, pero yo estoy de acuerdo a que Román hizo una buena gestión en la compra de Ascasíbar, porque justamente Ascasíbar va a jugar y cumplir un rol que hoy no tenemos en la cancha, justamente de tener volantes que lleguen al área y que hagan el juego que hace Ascasíbar, así que me parece correcta la llegada del ruso, porque le va a dar a Boca en ese sector de la cancha eso que necesita, aparte de que de cómo se da toda la compra de Ascasíbar, que la verdad que Román hizo una excelente gestión en la compra del jugador, que ahora no voy a entrar en detalle de eso. También me parece correcto que traiga a un extremo como Romero, pero Boca necesita un 9, que lo vengo diciendo, y que todos los venimos diciendo porque es evidente, y partido tras partido se da que queda más en evidencia porque tenés a todos, como decíamos, a todos los delanteros rotos, y si te faltaba alguien que se rompiera, también se rompió. No sé cuál es la falencia de tantas lesiones en Boca, si fue una pretemporada. Puedo ver si, o sea, tenés los dos extremos ahí. O tuviste una pretemporada súper floja o tuviste una pretemporada demasiado exigente. ¿Qué más? Muy mal partido de Belmonte, y ni hablemos del Alarcón, que hasta el día de hoy ni Alarcón, ni nosotros, ni ustedes sabemos de qué juega. Y aparte de eso, no entiendo cómo un jugador como Alarcón, que sabiendo que no va a tener minutos prácticamente, porque tiene muchos jugadores por delante, tiene una oportunidad de poder entrar y jugar como te tocó hoy, por ejemplo, o las veces que le tocó, pasó lo mismo. Vos lo ves jugar y el pibe no se muta. O sea, el pibe entra con una paja, como si fuera sin ganas de jugar. Y yo entiendo que a veces te dé bronca que no juegues, que no estés entre los 11 titulares, pero de última, cuando te toque jugar, te toque la oportunidad, dalo todo para ganarte también ese lugar. Porque si entras como entraste hoy, no, la verdad que no lo pongas más. O como las veces que te tocó entrar, no los pongas más porque juega con una paja, que ni yo en el día con menos ganas de ir a jugar a la pelota voy con esa paja. A ver, muy mal partido, o por lo menos de los peores partidos de Paredes. A ver, Paredes solo no puede jugar, Paredes solo no te va a ganar un partido, pero yo creo que hoy Paredes jugó el peor partido desde que volvió a Boca. Un Paredes que el primer tiempo casi no existió, y te das cuenta que este equipo depende mucho de Paredes.
un Paredes que en el primer tiempo, te vuelvo a decir, prácticamente no pudo hacer demasiado. Está bien, Boca igual hasta los 35 minutos del segundo tiempo no había pateado el arco. Pero si encima de eso, el jugador que, por así, o sea, el jugador, el capitán y el líder y el jugador del que todos dependen, porque la realidad es que todos los jugadores dependen de Paredes, porque lo buscan a Paredes, porque necesitan de ese armado, distribución, liderazgo que tiene Paredes. En el primer tiempo está casi desaparecido. Ahí te das cuenta lo que le costó a Boca. Aparte de que obviamente Paredes al lado hoy tenía un Belmonte que jugó espantoso y un Alarcón que no sabía qué hacer. Entonces tampoco va a ser milagro Paredes. Pero sí es una realidad que hoy jugó el peor partido para mí desde que llegó a Boca. Más allá que es indiscutible igual, él como jugador, o sea que no una cosa no quita la otra. Marchesín, que en un primer momento en el grupo, en algunos grupos de Boca en los que estoy, primer mensaje ante la primera cagada de Marchesín, no, este arquero que no sé qué, pero hermano, Marchesín, más allá de los errores que son reales, te termina salvando el partido. Fíjate que se equivoca en un saque que se la termina dando al jugador de Estudiantes, pero así como se mandó la cagada, automáticamente fue y se hizo cargo y la arregló él, porque termina tapando esa pelota que era gol, como también tapó otros 2 o 3 mano a mano claros, que si no eran por Marchesín, Boca terminaba 3 hasta 4-0. De hecho, Costa, además de ser responsable de los 2 goles de Estudiantes y de haber tenido un muy mal partido, me olvidé de mencionar el penal que no le terminaron cobrando, que para mí me parecía que no era para cobrar, porque hay una clara mano con el jugador que de espalda, pero al abrir el brazo generás volumen y es intencional para el desvío de la pelota en el que se generaba la jugada. No era penal para mí bajo ningún punto, pero pudo haber sido. Entonces, en el primer gol, para mí, en el primer gol creo que fue así, más allá del error defensivo de Boca, Marchesín tiene la pelota al lado y no sale. Marchesín le cuesta muchísimo salir de abajo de los 3 palos. Y el área es tuya como arquero. Vos tenés que salir seguro a romper y no esperar a ver qué pasa con la defensa. Pero no le voy a caer a Marchesín, la verdad que atajó 3, 4 clarísimas que tuvo Estudiantes. Así que Marchesín como se las manda te salva, o por lo menos en este partido. Y a mí lo que me preocupa, que creo que es la preocupación de todos, es Úbeda, un técnico que para mí hoy le erra en el planteo de cómo saca el equipo de la cancha, porque yo analizo esto. Yo sé que Herrera no está para jugar todo un partido, yo sé que Herrera venía de un desgaste del partido anterior, pero si lo tenés en el banco y en el segundo tiempo lo metés y pudiste hacerlo, ¿por qué no lo metiste en el primer tiempo? Te aseguraste un empezar el partido con otro orden, con otra dinámica en el mediocampo y no esperar a ir perdiendo 2-0 para ponerlo.
de última, me preguntan a mí, yo lo hubiese puesto de entrada y de última lo hubiese sacado después. Pero primero asegurá. Sí me pareció correcto el lugar que le dieron a los pibes, como mencioné antes. Supuestamente Boca está negociando, tiene una tercera negociación en curso, supuestamente llegaría a Boca el Jimmy Ávila, eso es lo que se dice. La verdad que desconozco si esto se va a ejecutar o no, pero al menos es eso lo que se estuvo hablando en los últimos días. Creo, a ver si no me olvido de nada, Zenón para mí es un 0 a la izquierda. Hace rato que para mí Zenón no puede jugar en Boca. Veremos qué pasa, como el domingo por lo menos Boca, el domingo por lo menos jugamos del local, que eso es lo que tiene este torneo, que como perdés en una fecha, a la otra ya tenés otro partido que te da la posibilidad de poder corregir y de poder también de alguna manera amortiguar todos estos tropiezos que uno va teniendo, porque en definitiva fíjense que Estudiantes en el torneo pasado estaba octavo en la tabla, no estaba ni siquiera dentro de los playoffs. De un momento a otro en los últimos partidos sacó provecho, ganó, se acomodó, entró a los playoffs y terminó saliendo campeón. Entonces no sale campeón el mejor equipo, porque de hecho en una zona y en otra hay equipos que ni siquiera se enfrentan con todos los equipos grandes. Entonces el torneo es una garcha, eso no, para mí es indiscutible. Pero bueno, paciencia, llegaron 2 refuerzos que hoy no pudieron jugar, que esperemos que puedan estar en condiciones para hacerlo lo antes posible. Esperemos que llegue un 9 lo antes posible también, un 9 que te dé jerarquía, un 9 que esté en todas esas pelotas que van y vienen y que quedan ahí medias bollando. Con un jugador, con un 9 bien parado, de jerarquía, te cambia todo, porque una pelota de esas, la pelea, la recupera y es gol. Hoy no tenemos un jugador de ese calibre. No considero que haya estado mal el mercado de pases de Boca, porque todavía no cerró, y en caso de traer un 9, creo que es un mercado de pases correcto, no completo, pero sí correcto, que se puede reforzar a mediados de año, que calculo que es como lo tienen previsto también desde Boca. Bueno, pensaba prender un vivo hoy, posterior a la reacción, pero se me hizo súper tarde, así que no creo que haya gente conectada. Pero mañana, quizás tempranito, podamos prender y charlar un poquito más sobre el partido, con la mente un poco más fresca, con la bronca un poco más dilatada. Así que bueno, mañana quizás prendemos tempranito, tomamos unos mates y entre los que estén conectados podemos charlar un poquito más de lo que dejó este Boca 1, Estudiante 2, y a prepararse para el domingo enfrentar en la Bombonera a Newell's.